Nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo aquel día. Mi nombre es Marcus Albright, y hasta entonces había vivido cada día al límite, trabajando más que nadie que conociera para escalar la escalera desde la nada. Aprendí temprano que el mundo de los negocios no se preocupaba por mis sueños, solo se preocupaba por los resultados, y los resultados venían del esfuerzo implacable. No importaba que no tuviera conexiones ni privilegios, estaba decidido a hacer algo de mí mismo. Mi historia no era especial, era la historia de innumerables personas tratando de sobrevivir, de prosperar contra todo pronóstico. Trabajaba largas horas en una pequeña oficina poco destacada, día tras día. Construía mi negocio, pieza por pieza, pero después de años de lucha, supe que necesitaba un descanso, una oportunidad para aclarar mi mente, alejarme de todo. Fue entonces cuando decidí hacer un viaje a la naturaleza. No era algo que normalmente haría, pero me sentía sofocado por la ciudad, el ruido y las demandas interminables. Tenía que escapar, aunque solo fuera por un tiempo. Empaqué ligero, lo justo para pasar unos días en la naturaleza, sin distracciones, sin tecnología, solo los bosques, el viento y la soledad. Pero lo que no esperaba era encontrar algo que cambiaría mi vida por completo. Estaba caminando entre los árboles cuando la vi. Al principio fue solo un destello, un movimiento fugaz. Luego, al acercarme, la vi tendida en el suelo del bosque, apenas consciente, su piel de un tono blanco fantasmal, su respiración superficial, cada aliento más laborioso que el anterior. El pánico me invadió inmediatamente. No sabía quién era ni cómo había llegado allí, pero estaba claro que necesitaba ayuda. El instinto entró en acción y me apresuré a su lado, revisando sus heridas, tratando de encontrar la fuente del peligro. Fue entonces cuando lo vi, 2 marcas de punción en su pierna, la inconfundible señal de una mordedura de serpiente venenosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El veneno de la serpiente se estaba propagando rápidamente. El tiempo se agotaba. Sabía que no podía cargarla hasta un lugar seguro. Era demasiado pesada para manejarla solo. La única opción era encontrar ayuda. Y rápido. Usé todas mis fuerzas para levantarla, envolviendo su brazo alrededor de mi hombro mientras comenzaba a moverme. Pero con cada paso, el veneno parecía quitarle más fuerzas. Su cuerpo se volvió flácido y podía sentir el peso de la situación presionando sobre mí. La mantenía despierta mientras avanzaba, tratando de hablar con ella, tratando de tranquilizarla, pero sus ojos se fueron cerrando, y no pasó mucho tiempo antes de que cayera en un profundo sueño. Tenía que seguir adelante. El pueblo más cercano estaba a varias horas a pie, pero no me atreví a parar. Mi mente corría, calculando cada opción, pero todo lo que podía pensar era en salvarla. Finalmente, justo cuando pensé que no podía seguir más, vi una tenue luz a lo lejos, una pequeña cabaña. Los dueños, una pareja retirada, al verla sabían exactamente qué hacer. Tenían experiencia en la naturaleza y sabían la mejor manera de tratar las mordeduras de serpiente. Aplicaron rápidamente presión sobre la herida y le administraron una dosis de antiveneno. Sentí que pasaban horas antes de que ella comenzara a recuperar la conciencia. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada estaba confundida, pero estaba viva. Me miró con una extraña intensidad en los ojos, como si intentara ubicarme, pero luego, como si se diera cuenta de algo, susurró: «Gracias». Fue entonces cuando entendí que esta no era una mujer cualquiera. Había algo diferente en ella, algo extraordinario. No era solo una extraña en el bosque. Había una historia en esos ojos, una historia que aún no había sido contada. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba, hablamos más, pero cuanto más aprendía sobre ella, más la situación comenzaba a desarrollarse en algo que nunca habría podido predecir. Su nombre era Lara Kane, y no era solo cualquier persona. Ella era la heredera de una inmensa fortuna.
un legado oculto que se remontaba a generaciones atrás. La riqueza de su familia era algo de lo que se susurraba en ciertos círculos, pero se habían mantenido fuera del ojo público durante años. La familia Kane poseía una vasta propiedad, una fortaleza literal y figurada, y a pesar de su historia, ella había vivido en las sombras, alejada del mundo que la habría explotado. No solo le había salvado la vida ese día, había tropezado sin saberlo con un mundo que ni siquiera sabía que existía, un mundo de poder, riqueza y secretos peligrosos. Y lo que no sabía era que este encuentro llevaría a un viaje que transformaría todo lo que había conocido. Los días después de su recuperación fueron, por decirlo menos, extraños. No era como cualquier persona que había conocido. La forma en que se comportaba, la sutil fuerza en sus movimientos, su aguda inteligencia, todo apuntaba a una vida que estaba lejos de ser ordinaria. Pensé que sería una típica viajera perdida o herida en la naturaleza, pero no podría haber estado más equivocado. Lara Kane no era una mujer común, era algo mucho más significativo, alguien que llevaba el peso de un legado que era tanto su carga como su herencia. Al principio no pensé mucho en los pocos fragmentos que dejó escapar durante nuestras conversaciones. Hablaba de su familia de una manera que parecía distante. Había una frialdad en su tono, una distancia en su voz, pero no era de los que presionan por detalles. No al principio. Ella ya había pasado por suficiente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, me encontré incapaz de ignorar la sensación persistente de que había más en su historia de lo que estaba dejando ver. No fue hasta una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, que finalmente se abrió. El sol acababa de ponerse, y el bosque a nuestro alrededor estaba vivo con los sonidos de la naturaleza. Ara había estado inusualmente callada, mirando las llamas como si estuviera perdida en sus pensamientos. Yo me senté frente a ella, sin saber qué decir, hasta que habló. «No siempre fui así, Marcus», dijo con voz baja y cuidadosa. «Nunca se suponía que yo fuera parte de este mundo. He pasado la mayor parte de mi vida huyendo de él». Le levanté una ceja, sin saber a qué se refería. «¿Huyendo de qué?», pregunté. Ella vaciló, su mirada pasando del fuego a mí. «De mi familia, la familia Kane. No son como tú crees», dijo. Esperé, mi curiosidad creciendo a medida que ella continuaba. «Son ricos, sí, pero es más que solo dinero. Controlan tierras, poder e influencia de maneras que la gente fuera de nuestro círculo nunca podría imaginar. Construyeron una fortuna en secreto, manteniendo el verdadero alcance de su riqueza oculto del mundo. Soy su heredera», dijo, con las palabras lentas, medidas. Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. «Espera, ¿me estás diciendo que eres la heredera de todo eso?», pregunté. Ella asintió. «Sí, la propiedad de la familia Kane es vasta, Marcus, una fortaleza oculta en lo profundo de las montañas. Pero no es solo la tierra y la riqueza, es el control que tienen, la forma en que han moldeado el mundo a su alrededor. Nunca quise ser parte de eso, pero mi padre tenía otros planes». Su voz vaciló ligeramente, como si el peso de esas palabras trajera recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Cuando era joven, me prometieron que tomaría el legado de la familia, pero no pude hacerlo. No soportaba la forma en que operaban, la forma en que veían a las personas como activos, herramientas para su propio beneficio. Huir fue mi única opción. Desaparecí y viví una vida tranquila, lejos del imperio que intentaron construir para mí. Pero lo que pasa con la familia Kane es que nunca puedes escapar realmente. No importa lo lejos que corras, siempre te sigue. Me quedé allí, atónito, por la enormidad de lo que acababa de revelar. La mujer a la que había salvado no era solo una persona común, era una princesa de un imperio que ni siquiera sabía que existía. Pero en lugar de abrazar su derecho de nacimiento, lo había rechazado, eligiendo vivir una vida oculta.
lejos de la oscuridad que venía con el poder que su familia ejercía. No sé qué decir. Eso es increíble, balbuceé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella me dio una pequeña sonrisa amarga. Porque tenía miedo de que no lo entendieras. Nadie lo entiende. La familia Kane no solo es rica, son implacables, y si supieran que estoy viva, no pararían hasta traerme de vuelta y usarme como una pieza en sus interminables luchas de poder. Todo comenzó a tener sentido. La forma en que siempre miraba por encima de su hombro, el aire tranquilo de cautela que parecía seguirla a cada paso. Ara no solo había estado sobreviviendo en la naturaleza, sino que había estado huyendo de una vida de la que no podía escapar, sin importar cuánto lo intentara. «Pero ya no estás sola, Ara», dije, con la voz firme a pesar del peso de la situación. «No tienes que esconderte. Podemos resolver esto juntos». Sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que la conocí, vi un destello de esperanza en ellos. «No sé si puedo confiar en alguien más, Marcus, pero tal vez tú eres diferente. Tal vez juntos podamos detenerlos». No podía imaginar qué tipo de presión había soportado durante todos esos años, el tipo de carga que viene de nacer en un mundo donde todos a tu alrededor solo te ven como una herramienta para sus propias ambiciones. Pero una cosa estaba clara. Ara no solo era una víctima de las circunstancias. Había sobrevivido tanto tiempo porque era fuerte, más fuerte de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Y ahora su lucha también era la mía. A medida que pasaban los días, me sentí cada vez más atraído por el mundo de Lara. Lo que comenzó como un simple acto de amabilidad, salvar a una mujer de una mordedura de serpiente en la naturaleza, se había convertido en algo mucho más profundo. Ya no éramos solo dos extraños reunidos por el destino, éramos aliados, y cuanto más aprendía sobre ella, más me daba cuenta de cuánto teníamos en común, de cuánto podríamos aprender el uno del otro. Ara era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Claro, había nacido en la riqueza, el poder y una familia que podría haberle dado todo, pero lo que más me impactó fue su negativa a aceptar ese poder. No era solo una heredera esperando heredar una fortuna. Había elegido alejarse de todo. Había vivido en aislamiento durante años, construyendo una vida en sus propios términos, sin importar el costo. Pero no solo me fascinaba su rechazo a su derecho de nacimiento, sino también su mentalidad. La capacidad de Ara para seguir adelante, para tomar decisiones sin miedo a las consecuencias, era algo que envidiaba. Yo había trabajado duro por todo lo que tenía, pero todavía estaba aprendiendo las lecciones que ella ya había dominado. Siempre había sido un luchador, terco, decidido y motivado, pero Ara tenía una claridad que no podía ignorar. Fue una noche, mientras caminábamos por el denso bosque, que empecé a comprender verdaderamente lo que la hacía funcionar. Estábamos hablando sobre el futuro, sobre lo que queríamos, sobre a dónde queríamos ir. Yo siempre había sabido lo que quería: éxito, riqueza, libertad. Pero la conversación tomó un giro diferente. «No puedes llegar a ningún lado sin tomar decisiones difíciles, Marcus», dijo con voz firme mientras abría el camino entre la maleza. «La vida no te da opciones. No se trata de obtener oportunidades, sino de cómo las aprovechas, y eso lo determina todo». Asentí, pero no estaba seguro de haber comprendido completamente lo que quería decir. Había pasado toda mi vida persiguiendo oportunidades una tras otra, construyendo un negocio, asumiendo riesgos, pero ella hablaba de algo más profundo, algo más allá de simplemente hacer dinero o hacer crecer un negocio. «¿Sabes por qué dejé todo atrás, Marcus?», me preguntó de repente, su mirada fijándose en la mía. «Porque me di cuenta de que el poder, el verdadero poder, no se trata del dinero ni de la tierra. Se trata de tener la fuerza para elegir tu propio camino, incluso cuando todos te digan que no lo hagas. Se trata de saber que, pase lo que pase,
Tú controlas tu futuro. No tu familia, no tu riqueza, no nadie más. Solo tú. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Siempre había pensado en el poder en términos de negocios, ganancias y éxito. Había supuesto que si construía un imperio masivo, sería libre. Pero ahora había construido algo aún más importante: control sobre su propio destino. Y fue esa mentalidad, ese sentido de autosuficiencia, lo que la separaba del resto del mundo. Comencé a ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de que había estado enfocándome en lo equivocado todo el tiempo. El éxito para mí siempre había sido sobre la riqueza material, sobre construir algo grande, algo duradero. Pero Ara me había mostrado que lo más valioso que podía construir no era algo tangible, era una mentalidad, una forma de pensar que me permitiría superar cualquier cosa que la vida me lanzara. A medida que pasaba el tiempo juntos, Ara comenzó a abrirse aún más. No solo me estaba enseñando sobre la mentalidad, sino sobre la naturaleza misma del poder. La finca de la familia Cain, la riqueza, la tierra, no era el verdadero poder. El verdadero poder estaba en las decisiones que tomaba todos los días. La forma en que elegía vivir su vida, a pesar de las probabilidades, era la base de todo lo que tenía. No se trataba de dinero ni de influencia. Se trataba de resistencia, de ser capaz de resistir y adaptarse a lo que fuera que viniera en tu camino. Su ejemplo me ayudó a ver mi propia vida bajo una nueva luz. No solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo mi propio futuro. Y ese futuro no dependía de mis circunstancias. No dependía de la suerte ni del momento adecuado. Era algo que podía moldear a través de las decisiones que tomara, a través de la mentalidad que cultivara. Una noche, después de un largo día de planificar nuestros próximos pasos, para proteger la finca de su familia, me senté al borde de la fogata, mirando las llamas. Mi mente corría, procesando todo lo que había aprendido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. No solo estaba aquí para ayudar, también estaba aquí para ayudarme a mí mismo. Siempre me había considerado una persona hecha a sí misma, pero ahora me di cuenta de que no era suficiente solo trabajar duro. Tenía que trabajar de manera inteligente. Tenía que aprender a pensar estratégicamente, anticipar desafíos antes de que surgieran, y lo más importante, tenía que adoptar la mentalidad de alguien que no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Miré a Ara, que estaba sentada frente a mí, observando el fuego con una quietud intensa. Ella había enfrentado el imperio de su familia y se había alejado. Había construido su vida en sus propios términos, sin importar el costo, y ahora entendía por qué no le tenía miedo a nada. Sabía que, pase lo que pase, ella controlaba su destino. Me di cuenta entonces de que necesitaba esa mentalidad en mi propia vida. Necesitaba dejar de reaccionar al mundo y comenzar a darle forma. El éxito ya no se trataba solo de los tratos que cerraba o los riesgos que tomaba. Se trataba de convertirme en alguien que pudiera enfrentar cualquier desafío, por más insuperable que pareciera, y seguir saliendo adelante. Ya no era solo Marcus Albright, un hombre de negocios. Era un hombre al borde de algo mucho más grande. La verdadera batalla no se trataba solo de riqueza o poder, sino de controlar mi futuro. Y con Ara a mi lado, sabía que estaba listo para dar ese primer paso. Las apuestas eran más altas que nunca. A medida que Celine y yo pasábamos más tiempo juntos, nos dimos cuenta de lo peligroso que se había vuelto el mundo que estábamos enfrentando. La propiedad, la fortaleza de su familia, que había estado envuelta en secreto durante tanto tiempo, ya no era solo una herencia, se había convertido en un objetivo. Personas poderosas, codiciosas y despiadadas querían controlarla, y Celine, la heredera legítima, era la clave de todo esto. Nuestros días se pasaban ideando estrategias, haciendo planes para proteger la propiedad y asegurarnos de que el legado de la familia de Celine no se perdiera por la codicia de otros.
No podíamos permitirnos cometer errores. La riqueza y la influencia de la familia Kane se habían construido durante siglos y había creado enemigos que no dudarían en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sabíamos que debíamos actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Pero luego llegó el momento que había estado temiendo, el momento en el que debía tomar una decisión. Había trabajado toda mi vida para construir algo para mí mismo, para salir de las sombras de mi pasado y crear un futuro bajo mis propios términos. Había luchado con uñas y dientes para llegar a donde estaba, y no iba a tirar todo eso por la borda. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía mi camino. Mi tiempo con Celine me había mostrado algo que no podía ignorar. Esto no solo se trataba de poder o riqueza, ni siquiera solo de la propiedad. Se trataba de algo mucho más grande. Defender lo que era correcto, preservar algo por lo que valiera la pena luchar. La decisión no fue fácil. Dejar atrás la vida que conocía, el negocio que había construido, parecía imposible. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mi verdadera vocación no era construir algo por mi cuenta, sino construir algo con Celine, usar los recursos y el poder que teníamos para cambiar el mundo, para luchar contra las personas que pensaban que podían controlarnos. «No puedo hacer esto solo», dijo Celine una noche, su voz firme pero llena de emoción. Ella nunca había sido de mostrar vulnerabilidad, pero en ese momento pude ver el peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo. Pero juntos, tal vez tengamos una oportunidad. Fue entonces cuando comprendí que no solo estábamos luchando por la propiedad, estábamos luchando el uno por el otro. Estábamos luchando por el futuro que podíamos crear, uno en el que controláramos nuestro destino, uno donde nadie más tuviera el poder de dictar nuestras vidas. Así que, con todo lo que había trabajado por perder, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Dejé mi negocio. Dejé la vida que había construido, porque sabía en el fondo que el futuro que podía tener con Celine valía mucho más que cualquier imperio que pudiera construir por mi cuenta. Juntos, podríamos crear algo más fuerte, algo más duradero. Hicimos nuestro movimiento, reuniendo aliados y recursos. La batalla por la propiedad no iba a ser fácil. Enfrentaríamos traiciones, peligros y desafíos innumerables en el camino. Pero ya no era el hombre que solía ser. La mentalidad que había adoptado, las lecciones que había aprendido de Celine, me habían transformado. Ya no era solo un hombre de negocios. Ahora era un hombre con una misión, luchando por algo mucho más grande que mi propio éxito. Mientras nos preparábamos para los desafíos que venían, miré a Celine y me di cuenta de que todo lo que había hecho en mi vida, todas las luchas, todo el trabajo arduo, me habían llevado a este momento. Había elegido este camino y, pase lo que pase, sabía que lo enfrentaríamos juntos. Esto no solo se trataba de la propiedad de la familia Kane, se trataba de nosotros. Se trataba de crear nuestro legado, un legado construido no sobre riqueza o poder, sino sobre las decisiones que tomamos y la fuerza que encontramos el uno en el otro. Y así, con una última decisión, supe que había encontrado el verdadero significado del éxito. Ya no se trataba solo de lo que podía lograr por mi cuenta, sino de lo que podíamos lograr juntos. Ningún imperio, ninguna fortuna familiar, ninguna cantidad de riqueza podría compararse con eso. Estábamos listos.